Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, es acercarnos a Dios y pedirle dirección. Tenemos que aprender en eso. ¿De qué forma? Hay muchas formas de hacerlo. Usted expone, encomienda. ¿Se acuerda del Salmo 37:4? Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Confía en Él y Él hará. Encomendar el camino a Dios, nuestros planes, lo que nosotros pidamos, queremos, un movimiento, llevar a cabo algo, un negocio, un viaje. Siempre hay que encomendar a Dios nuestro camino. Amén. Estamos depositando nuestras intenciones, nuestros cambios, para que todo esté en la santa y bendita voluntad de Dios. Pero ¿cómo le hago, hermano? Pues voy a hacer un viaje. ¿Cómo le hago para que Dios me diga que no vaya? Las cosas se complican. Algo se opone. No serán lo que estabas esperando. Dios está cerrando puertas para que no viajes. Y cuando es de Dios, todo se da. Todo fluye. Llega en su momento, en su tiempo, porque los encomendantes a Dios y Dios te está abriendo las puertas de lo que estás pidiendo en tu vida. Como ahorita lo hicimos. ¿Qué hicimos? Encomendar a Dios esos planes que tienen ellos de comprarse un carro. Ya llevan, ¿cuántos años llevan, hermanos, sin carro ya? Como 7. No, la camioneta, tenía la camioneta verde. Como 5. ¿Sí? ¿Cuántos años llevan sin carrito? Sin un carrito. Así que ya muy pronto, primeramente Dios, vamos a ver los hermanos con su carrito. ¡Qué bendición! Pero un buen carro, que sea de la voluntad de Dios. Amén. Bien, hermanos. Le damos pues inicio al tercer mensaje, cruzando al siguiente nivel, tercera parte. Una serie de mensajes que Dios me inspiró a través del Espíritu y nos llama la atención en varias partes de los puntos que estamos presentando hoy, el domingo pasado y el domingo antepasado. Como siempre, hermanos, le damos un pequeño repaso. Lo más primordial, lo más resaltado, ¿qué fue lo que vimos el domingo pasado? Ese punto importante, hermanos, hablando acerca de la conciencia, cómo llegar a cruzar el siguiente nivel. Si hay que cruzar algo, significa que hay una raya, hay una línea, una frontera, decimos, un límite, en el cual hay que pasar del otro lado. Para eso se necesita un esfuerzo, conocimiento y luz en nuestras vidas. Es cierto que se dice que el hombre no entrará al reino de Dios a través de la ignorancia, sino a través de la luz del conocimiento de su palabra. Y muchos, dijo Jesús, querrán entrar, pero no podrán. Ay, Señor, ¿por qué esa crueldad? ¿Por qué esa injusticia? Si quieren entrar, pues déjalos entrar. No. La puerta es angosta. Muchos querrán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque se basan en sus propias opiniones, en sus propios razonamientos. Porque no se sujetan a la palabra. Porque no dejan que Dios haga una obra en sus vidas. Y llevarán el conocimiento y luz en sus vidas. Pero al querer entrar por la puerta, que es Jesús, se van a esforzar y no van a poder entrar. Así lo dice la palabra de Dios. Porque se van a dar de topes con esa inteligencia y razonamiento que ellos tenían en su vida, porque en vez de someterse a la palabra, querían aconsejar a Dios. Ya se lo he dicho muchas veces, ¿no? ¿Qué voy a hacer a la iglesia? Si Dios está en todas partes, y tantos puntos que les he hablado. Y hemos hablado, hermano, que para poder llegar y cruzar ese límite o el siguiente nivel, se necesita renovar la conciencia de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestro corazón. La conciencia nuestra. ¿Habla la palabra de Dios de la conciencia? En Romanos 2:15 dice la palabra del Señor que la ley que está escrita en nuestros corazones. Hay una ley que está escrita en nuestros corazones. Sí, amén. Esta está en nuestra conciencia, dice, que nos acusa o nos justifica nuestro razonamiento
como que hay algo en el ser humano desde niño, desde pequeño. No le tienes que decir no hagas esto porque es malo. Ya trae escrito en su conciencia, en su mente, ¿no?, lo que es malo y lo que es bueno. Sí habla la palabra de la conciencia en Romanos 2:15. Está hablando de nuestra conciencia que nos acusa. Como cuando dices, híjole, anoche no pude dormir, hice algo malo y la conciencia me acusa. Otros, ni conciencia tienen. Pero esa conciencia, hermanos, se tiene que abrir de par en par como puertas que están en nuestro corazón, para poder nosotros recibir esa luz y ese conocimiento. Llegamos, hermanos, a esa palabra del apóstol Pablo que dice en Hebreos 13:11. Cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, jugaba como un niño, juzgaba como un niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Ahora vemos por espejo, después veremos cara a cara. El hermano hablaba de las 4 etapas que pasa al ser humano, y lo hemos dicho siempre: la primaria, la secundaria, la prepa y la universidad. Pero también lo podemos ajustar a nuestra propia vida: la niñez, la juventud, adultos y ancianos. Las 4 etapas del ser humano, en el cual nosotros vamos progresando poco a poco. Y es lo que el apóstol presentaba para nosotros, que deberíamos de ser niños en la manera de pensar, en la malicia, pero maduros y adultos en nuestra forma de actuar con Dios. O sea, presentar un crecimiento y una madurez en nuestras vidas que es muy necesario para nosotros. Vimos, hermanos, el Salmo 37, 4 al 6. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz. Exhibirá tu justicia, dice, como la luz, y tu derecho como el mediodía. Amén. Porque vamos, así como el sol. Lo que quiere decir al último es que Dios te va a exhibir con los demás. Y si los demás se van a dar cuenta que Dios te bendice, que Dios te ayuda, que Dios te levanta, que Dios te guía, que haces un movimiento, haces aquello, y Dios está contigo. No cometes error, no te estás lamentando después porque estás encomendando a Dios su camino, amén, tu camino en tu vida. Y vimos esos 3 pasos para poder llegar a una bendición tan grande de que Dios nos exhiba. Como hay personas, ¿no?, que dicen, qué gran bendición tiene el pastor aquí, mire qué terremoto. Esa es una exhibición, amén. Dios te exhibe, me llegó ya con eso, de conciencias transformadas en la palabra. Amén. En el libro de los Hechos, Pablo y Silas estaban presos y estaban cantando a la medianoche, dice, cantando himnos y alabanzas a Dios, y los presos los oían. Una conciencia renovada en la cual, en vez de reclamarle a Dios, murmurar en contra de Dios, cuestionar a Dios por lo que te pasa, lo que te sucede o lo que estás viviendo en tu vida, vienes y te presentas ante Dios, lo alabas, lo bendices, porque estás en otro nivel de conciencia. Ya no criticas a Dios, ya no lo aconsejas. Señor, si me salvas, ahora sí me dedico a tu servicio. Ya no aconsejas a Dios, esas son palabras de allá afuera. Nosotros ya tenemos una conciencia renovada. Voy a alabar a Dios en las buenas y en las malas. Voy a darle gracias a Dios aún en mi enfermedad, en mi dolor, en mi problema, en la situación que estoy enfrentando. ¿Por qué? Porque ya estoy en otro nivel. Y en ese nivel se le da prioridad a Dios primero. Y cuando pones a Dios primero, Dios te va a poner y te va a exhibir, como dice la palabra. Amén. Te va a poner también primero y le va a dar prioridad a tu situación y a tu problema. Vamos a llegar, hermanos, al tercer nivel, a la tercera parte del mensaje, cruzando al siguiente nivel. Un texto bíblico, hermanos, que para mí, personalmente,
como la portada de un libro de revelaciones para mi vida. Ten hijo, llegó el momento que descubras los secretos del reino de Dios. Hay grandes revelaciones. Es como la portada de un libro para mí, el texto que voy a poner hoy. Y se lo he dado a personas que quisiera que entendieran y comprendieran la palabra como el Espíritu Santo me lo explica a mí, me lo hace entender, pero que realmente no están preparados. Acuérdese que vimos en el segundo mensaje, no estáis preparados. Jesús le decía a sus discípulos, muchas cosas tengo que decirles, pero aún no las podéis sobrellevar. En otras palabras, todavía no las podéis comprender. Mejor quedan vedadas para ustedes en el nivel que están. Hebreos 6, del 1 al 3. Para mí, es la portada de un libro de revelaciones del Espíritu Santo que Dios da, que llegaron aquellos hombres cuando renovaron su conciencia, su vida, cuando cruzaron al siguiente nivel y estaban listos y preparados para empezar a tener la sabiduría oculta del Espíritu del reino de Dios, aquellos secretos que iban más allá de lo que están encerrados en la palabra de Dios. Mire, entienda, dice el Espíritu, el que lea, entienda. Por tanto, Hebreos 6, del 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esta es la palabra clave. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hay algo oculto y revelador en estas palabras del apóstol Pablo, que todos los teológicamente hablando creemos que fue el apóstol Pablo, porque él no sale su nombre en Hebreos, ni dice quién la escribió, pero el carácter que presenta la carta de Hebreos representa más que nada y se acomoda todo al carácter que tenía Pablo, de la forma que hablaba y enseñaba. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, a ver, esto ya lo sé. Señor, dame algo nuevo. Ya conozco tu palabra. Ya sé cuántos libros tiene la Biblia. Ya he escudriñado cada mensaje. Yo quiero algo nuevo, algo diferente, algo que me alimente, algo que me destape la conciencia, algo que me lleve a otro nivel. Fíjese lo que está diciendo ahí el apóstol. Ya dejando todo eso hacia atrás, vamos hacia adelante a la perfección, porque cuando estamos listos y preparados para cruzar el siguiente nivel y estando ya en el otro nivel, prepárate, porque Dios tiene algo para tu vida, el camino de la perfección del hombre, del alma, del espíritu. Pero antes dijo el Espíritu de Dios, ¿cómo le vas a enseñar algo que no te van a entender? ¿Cómo vas a brincarte un estudio sin antes recordarles a las personas lo que representa lo que están dejando para poder llegar a lo nuevo que van a saber y conocer en sus vidas? A ver, pregúntales. Yo sé que algunos lo conocen. Primer punto, fíjese hermano, se lo voy a explicar. Ahí va. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, los rudimentos de la doctrina de Cristo, 1, para ir a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, 2, de la fe en Dios, 3, de la doctrina de bautismos, 4, de la imposición de manos, 5, de la resurrección de los muertos, 6, y del juicio eterno, 7, que te lleva a la máxima calificación. ¿Cuánto nos da? 10. ¿Cómo yo llegar a la perfección? ¿Cómo caminar más allá? Todo el mundo quiere brincar todo eso y no pisar
bautizar. Es como decir, llévame a la prepa sin que estudie primaria ni secundaria. O llévame a la universidad sin haber estudiado primaria, secundaria y preparatoria. Brincar esos puntos. La gente así quiere allá afuera. Quiere aventarse allá arriba. Se basa a través de cosas que son reveladoras. El espiritismo, budismo. Cosas que revelan doctrina de arcángeles y son reveladores. Ya hacen a un lado el libro, hacen a un lado las cosas de Dios. ¿Cómo vas a brincar de esa manera? Dijo el Espíritu, y le vas a enseñar al pueblo. Primeramente pregúntales, ¿qué significa, hermanos? Rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Alguien conoce los rudimentos de la doctrina de Cristo? Primer punto. Primeramente, rudimento significa nociones o reglas básicas de una enseñanza. ¿Alguien conoce lo básico de la doctrina de Cristo? El amor. ¿Eh? El amor. No, ¿cuál? El amor. A ver, por ahí vamos. El perdón, el agradecimiento y la absolución. Sí, eso enseña los rudimentos de la doctrina de Cristo, el perdón, el amor, hermano. El creer en Cristo, confesar. Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Veamos un repaso rápidamente. Primer punto. Oír, creer, arrepentirse, bautizarse para perdón de los pecados. La doctrina de Cristo, la sana enseñanza. Dijimos que son las nociones y las reglas básicas, la base de todo, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, voy a hacer a un lado todo eso porque ya lo conozco, ya lo sé, esto de primaria. Pero ¿alguien sabe qué es? Si no lo sabemos, no podemos brincar más adelante, no les puedo enseñar más. ¿Qué dice? Oír. ¿Cómo voy a crear o vamos a aprender, encender esa fe en mi corazón de Cristo Jesús, de nuestro Señor? ¿Cómo? Oyendo. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo voy a creer y tener fe si no oigo? ¿Cómo me voy a arrepentir si no he creído? No tengo fe, no creo en lo que dicen. Esos son los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cómo me voy a bautizar si no he pasado por estos puntos? Para perdón de los pecados, dice la doctrina de Cristo. He ahí los rudimentos de la doctrina del Señor. Primero, debemos recordarlo. Hermano, yo di un estudio del bautismo, ¿se acuerdan? Para todos los que se iban a bautizar. Y unas enseñanzas y como 3, 4, así que ¿cuántas di? Para entender qué representa el bautismo. Ahora lo entendemos. Dice, vamos adelante a la perfección. Aquí está la clave. Vamos adelante. Vamos a dejar esto a un lado y adelante. Pero sigue enumerando las cosas. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué significa eso? Nuestro arrepentimiento no es el arrepentimiento mundano que ofrece el mundo. El arrepentimiento cristiano que enseña la palabra, apegada a la palabra, centrado a la doctrina de Cristo. ¿Quién trajo ese arrepentimiento? Juan el Bautista. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Cuando Jesús, dice la palabra, y entonces empezó Jesús a predicar el evangelio del reino de Dios diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. ¿Qué fue la primera palabra que decimos? Arrepiéntanse, porque eso es lo que Dios quiere. Pero el arrepentimiento de obras muertas, ¿qué significa eso? Es lo que enseña el mundo allá afuera, no el arrepentimiento cristiano. El arrepentimiento verdadero, la palabra metanoia, que significa volver atrás, dar vuelta, borrón y cuenta nueva, y sigo adelante. Hace un año y medio, el Evencio, el albañil, me trajo un chavo, un jovencito aquí, se sentó, y que me siento yo. Es que me drogo, es que tomo, me emborracho y no puedo, he querido y esto y aquello. Y vengo a jurar.
momento. Aquí no se hacen juramentos como lo hace el mundo allá afuera. Aquí se toma una decisión y un arrepentimiento verdadero, no arrepentimiento de horas muertas. Eso de que voy a jurar un año para no tomar y cumplen con sacrificio y después del año viene el demonio y se hacen más borrachos que antes. Porque viene el diablo y el espíritu malo, pues juraste un año y te quedan más años de vida porque le sigues dando vuela al hilacho. Así es el arrepentimiento allá afuera. Se arrepienten por un ratito, se arrepienten en la Semana Santa, se arrepienten en la Navidad, se arrepienten del día tal y cual, quién sabe qué, en ese día se arrepienten y después vuelven a lo mismo. Y no lo predicó, lo dijo López Obrador en su mañanera. Políticos que no fallan, dice. En la iglesia, ahí están los domingos. Y salen a pecar. Y vuelven a lo mismo. Dice la palabra de Dios. Y el perro vuelve a su vómito que vomitó. Y la puerta lavada vuelve al lodo de donde salió. El proverbio. Les pasa como al proverbio que dice el apóstol. ¿Qué dice Santiago 2:26? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El arrepentimiento de las muertas. Dejando todo eso atrás. De la fe en Dios, el tercer punto. Acuérdense, el arrepentimiento de obras muertas no existe en nuestras vidas. Nosotros hacemos un cambio verdadero en Dios. Hebreos 11:1, la fe en Dios. ¿Sí la conocían? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tiene que estar seguro. Cuando una persona aleja sus miedos, su temor, ¿y qué tal si no sea cierto? ¿Y si Dios no existe? ¿Y si la historia de Jesús no es verdad? ¿Y eso de la iglesia no es perder el tiempo? La fe en Dios, hermano, tiene que estar usted seguro. ¿Por qué? Porque esa seguridad le va a llevar a darle una convicción de algo que no va a haber. La convicción es como un ambiente, una atmósfera. ¿Qué será? Es una energía poderosa que te llena, te convicciona, estás seguro, alejas tus miedos y todo de tu vida. Porque si no hay convicción, el enemigo va a venir a atacar esa fe que hay en tu corazón. Es la certeza. Y no vas a ver con tu vista. Vas a creer que existe y que es real sin ver. Esa es la fe en Dios. ¿Qué sigue diciendo? De la doctrina de bautismos. Le estamos dando un repaso a lo que según Pablo ya estaba dejando atrás. Pregúntale a la iglesia si se acuerdan de esos puntos. Uno nace de nuevo en un nacimiento de agua y espíritu para entrar en el reino de Dios. Juan 3:5, Marcos 16:16. Uno debe creer y ser bautizado para ser salvo. Si no cree, ser bautizado no tiene efecto. Hechos 2:38. Uno debe arrepentirse, ser bautizado para tener perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Lleva a cabo, Dios no lo va a juzgar y condenar. Pero cuando el alma siente su final, sabe que hay un portal que hay que cruzar y que si no lleva las reglas y los reglamentos que Dios dio, no para que lo pisotee nadie, sino para que lo tome en cuenta que es su voluntad, tiene que ser bautizado para perdón de pecados, porque después viene el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. En nuestras vidas. Le regresamos porque yo ya me acuerdo qué punto seguí. De la imposición de manos. La imposición de manos. ¿Sabe que es una enseñanza? Antes está registrado en el libro de los Hechos
en las cartas que para poder recibir el Espíritu Santo tenía que ser a través de la imposición de manos. Los discípulos ponían las manos sobre la persona, recibe el Espíritu Santo. Pero bueno, aquí hay unos paradigmas que dicen que no es a través, porque el Espíritu Santo se puede derramar en nosotros sin necesidad de imponer las manos. Pero la imposición de manos, hermano, era para delegar autoridad, para recibir bendición, como cuando Jacob bendijo a José poniéndole las manos. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, ponía las manos también. La imposición de manos era para delegar el poder, la autoridad civil, militar, espiritual. Moisés a Josué, entre los primeros discípulos. Era la imposición de manos, hermano. Se transmitía eso. Se debe imponer las manos cuando se ora por sanidad. Si no, no funciona. Bueno, esto es otro de lo que está hablando, que está contradiciendo eso. Yo me acuerdo en una ocasión que me llevaron a orar en un evento que tenía la iglesia y se reunieron, eran mucha gente. Hermano, ya le toca a usted, y me levanto y empiezo a orar por todos los enfermos. Yo no prediqué. Y de repente me bajo y empiezo a poner las manos en los enfermos. Me lo criticaron. Dice, hermanos, usted no ora así en general para que Dios nos toque. Usted es que yo siento que tengo que ir a poner las manos. Yo así lo siento. La imposición de manos, hermano, acuérdese, es una representación de la doctrina de Cristo, imponer las manos para orar por los enfermos. Recuerde que le enseñé que no cualquiera puede poner las manotas encima del otro. O le transmite a usted lo que trae, o la persona que está enferma le transmite a usted sus demonios que trae también, si es que hay un mal, un daño en esa persona. ¿Cuál era la otra? Resurrección de los muertos. Creo que yo no he dado ninguna explicación de esto, que encierra grandes revelaciones, hermano. Ya el Espíritu Santo me dijo que les puedo decir algo adelantado. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Pero hermanos, vamos antes de, digo que el Espíritu me dio la luz verde para explicarles algo bien importante, en algo que está torcido y equivocado en este pasaje bíblico. Y cristianamente hablando, la doctrina de nosotros que nos enseña. Primeramente, en ese día del juicio final, todo ojo lo verá. Jesús vendrá. Los muertos resucitarán. Los que estén muertos en Cristo Jesús, los cristianos. Primero, estamos hablando de la resurrección de los muertos. Y sigue diciendo la fe, y después los que quedamos, que estamos vivos, también nos vamos a ir con Dios. Y hay películas que enseñan que, haz de cuenta que la corbata, la camisa, el pantalón y el zapato, ¡pium!, quedan ahí y se fue mi cuerpo. Pues, déjenme decirle que no. Así no va a ser. Eso no es cierto. Su cuerpo no se va a ir con Jesús. Dice la palabra del Señor que ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Aquí hay una maldición en el cuerpo. El cuerpo se echa a perder. El cuerpo trae una maldición y tiene que morir. El cuerpo no vamos a ir vivos en las nubes allá con el Señor y en el cuerpo vamos a andar con Dios. Por favor. Está hablando de la resurrección de los muertos. Los muertos resucitarán primero porque vendrá un juicio. Pero si está hablando de los muertos, no nos vamos a ir vivos nosotros. Primeramente, tenemos que morir para ir con Jesucristo. Jesús es, Dios es espíritu. Pero Jesucristo se fue del cuerpo, pero en un cuerpo glorificado. Le dijo Jesús a María, no me toques, María. Todavía no he subido al Padre. No me toques, no me contamines con tu cuerpo terrenal. Nadie se va a ir vivo. Así que entonces ese arrebatamiento que el avión va manejando en el carro y choca porque se fue el cuerpo y ahí se quedó la ropa. No es cierto, así no va a ser. Y Dios no es un Dios de desorden, será un Dios de orden para todo eso. No va a suceder eso.
Así me lo muestra el Espíritu. Seremos arrebatados juntamente en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Sí, pero para eso tienes que morir primero. O sea, vendrá el juicio final, vendrá la muerte sobre el ser humano para poder ser arrebatados con el Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, porque habrá un juicio, dice, y el mar entregará a sus muertos. Habrá un juicio. Y tendremos que estar en el alma, ya en el espíritu, no en la carne. Finalmente, dijimos el juicio final, ¿no? Algo así. Apocalipsis 20, del 7 al 15. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, el 15 lo dice así, fue echado al lago de fuego, Satanás y sus demonios. Bienaventurado, de allí del 20, del 7 al 15, aquel que tiene parte en la primera resurrección. Habla de 1000 años, que Jesucristo va a vivir 1000 años, y en esta otra confusión, hijo. No son 1000 años terrenales, no es un milenio terrenal, son 1000 años. De allá, del cielo, de parte de Dios, que pueden ser millones de años terrenales en esta tierra. Jesús va a venir a tomar el control en la tierra. Satanás va a ser encarcelado, va a ser atrapado y va a ser echado al lago de fuego. Se va a echar a perder, y también todos aquellos que no fueron inscritos en el libro de la vida. Si estamos hablando, hermanos, de la perfección, y el apóstol nos avienta los 7 puntos doctrinales, los cuales se están dejando a un lado para continuar más adelante, que hay algo mejor allá. Y si no nos acordamos de qué está hablando, ¿cómo vamos a llegar adelante a la perfección? Por eso dice el Espíritu, un momento, vamos a darle un repaso a esos puntos. ¿Qué representan? ¿Qué son? ¿Qué quieren decir? ¿O cuál es el significado? Para llegar, 1 de Pedro 5:10, a que Dios nos perfeccione, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Se paga un precio. Hay un sacrificio que hacer. ¿Cómo voy a poner a Dios como prioridad? Tengo a mi madre enferma, tengo un hijo enfermo, primero mi familia, y Dios que se espere. Total es la iglesia, Dios está en todos lados. Y nos escudamos y nos justificamos. No, les llegaron unos visitas a mi casa y ni modo que nos dejara, hermano. No, primero los tuve que atender, no tuve tiempo para ir a la iglesia. No le diste prioridad a Dios. Es la verdad. Dios nos quiere perfeccionar, afirmar la fe, fortalecer nuestro espíritu y finalmente establecido donde nadie nos va a remover de la fe en Cristo Jesús. Pero el camino es la perfección. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos camino a la perfección. No hay un varón ni un hombre más perfecto que haya estado sobre la tierra que Cristo Jesús. Vamos camino a esa imagen de su Hijo. Ese es el molde en el cual Dios nos quiere meter a través del libre albedrío. Cuando tú le pides a Dios, quiero arrepentirme, Señor, pero un verdadero arrepentimiento. Quiero cambiar, quiero transformarme, quiero algo nuevo en mi vida. Ya llevo años en la iglesia y me enseñan lo mismo. Quiero algo nuevo, un alimento sólido. Pues hay que cruzar el siguiente nivel. Pero para eso vas a pagar un precio, vas a hacer un sacrificio, porque te vas a meter al molde de la imagen de Cristo. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. No podemos, hermanos, brincar los pasos y los niveles. Tenemos que pasar por el camino. ¿Se acuerda de esa palabra de Isaías? Este es el camino. Caminar, andar por él. Y no echéis a la mano derecha, ni torzáis al camino a la mano izquierda. Hay un camino y un propósito en el cual Dios quiere que nosotros, yo se lo vuelvo a repetir, hermano, la gloria de Dios es llevar al hombre a la vida eterna. Su gloria, su regocijo, su gozo es haber convertido al hombre y llevarlo en camino a la perfección para meterlo en la vida eterna. Esa es la gloria de Dios. Dios se regocija, se goza cuando finalmente un hombre comprende el propósito en esta vida y somete su voluntad a la voluntad de Dios para que Dios lo perfeccione a la medida de la estatura de Cristo, dice la palabra del Señor. Mire el propósito de Dios. Ahora, hay revelaciones, hay sabiduría oculta. Mire lo que dice 1 Corintios 2, 6, 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, fíjese nomás, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay una sabiduría oculta, ¿no? Hay secretos del reino de Dios. Hay cosas más allá del Evangelio, de la palabra, de la doctrina de Cristo. Hay cosas más allá reveladoras. Sí las hay. Esa palabra de Hebreos para mí es como una portada del libro, que donde dice pues que dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante, camino a la perfección. A un lado esto, porque hay algo más allá. Hay un paso, hay otro nivel. Y cuando el hombre llega a eso, entonces el Espíritu empieza a revelar cosas grandes, porque estás preparado, porque las puedes recibir, porque puedes tomarlas en tu vida. No las haces a un lado, porque cuando predicamos, no sé qué estamos hablando, hermanos, es apenas que un hermano que llegó de Honduras que decía que era judío. Yo soy judío, de descendencia judía, y el Espíritu me decía mentira. Y no me iba a parar delante de 300 personas ahí. Lleno estaba el mundo. Y hablando y diciendo y que la doctrina de esto y de aquello. Y no me les quedo viendo de arriba abajo. No hay un texto bíblico en la Biblia que hable de levitación. Porque ese pastor, ese hermano que estaba con la unción del Espíritu Santo, levantaba a los hermanos en la mano, dice. ¿Dónde está eso escrito en la Biblia? Es el diablo, Satanás. No hay escritos bíblicos de levitación en la Biblia. Sí lo hay. Y muchos. El primero, Jesús caminando sobre el mar. ¿Qué significa? Levitación. Por favor. Eliseo. Que dicen que salieron a la leña y a su amigo se le cayó el hacha. Se le zafó el hacha del palo. ¡Pum! Cayó en el lago. Ay, Señor, era prestada. Y dice Eliseo, no te preocupes, avienta un pedazo, un palito de madera encima del agua y el hacha que se sube para arriba. Levitación. Gedeón lo saludó el ángel, varón esforzado y valiente. Dice que le hizo una ofrenda a Gedeón. Si eres un siervo verdaderamente de Dios, si realmente provienes de Dios, espérame tantito, le hizo una ofrenda. Y dice que se elevó encima de la ofrenda, el varón. Andaba encima de levitación. Hay varios textos bíblicos. Yo no sé por qué enseñan tantas cosas que se confunden y niegan y dicen que no es cierto. Dice, para ya terminar, dice la palabra de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Como antes seráis llevados por ídolos mudos.
porque existen los dones. Ahora bien dice, hay infinidad de dones, no, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Momento, regrésate. Diversidad de operaciones. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo opera de muchas cosas. Hay unos hermanos que dicen, es que yo estoy confundido, hermano. Un evangelista no sé de dónde llegó y le agarraba agua con una tinaja y le aventaba agua a la gente así. En el nombre de Jesús reciban el Espíritu Santo. Y todos enojados los hermanos. Y empezaban a hablar en lenguas. Yo estoy confundido. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que aventándole agua a los hermanos iban a recibir el Espíritu Santo? No hay. Lo imponían las manos. Hay diversidad de operaciones, dice. O sea, de muchas formas opera el Espíritu. Hay muchas revelaciones, hay muchas formas. Hay, ¿qué dice? Sabiduría de Dios, misterio, oculta. Que solamente se hablaba a los que habían alcanzado madurez. ¿Se acuerdan las personas que se fueron de la iglesia? Por yo andar predicando cosas que no eran de Dios. Porque la Biblia dice que no le tienes que poner ni quitar. Pues mejor ni toco esos temas. Enseña al sabio y aumentará su saber. Enseña al necio y te odiará por él. Es el proverbio. ¿Cómo le hago, Señor? Para yo llegar y cruzar el siguiente nivel. ¿Cómo le hago, Dios mío, para yo hacer un cambio diferente en mi vida? ¿Qué hago? 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Lo repetimos todos? Leamos. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Wow. Pablo quería aconsejar a Dios como muchos lo hacen. Señor, quita de mí este problema. Me duele, me lastima. Quita de mí este aguijón de la carne. Se me ha dado un aguijón en la carne para que cada vez que yo me gloree, venga y me abofetee el enemigo. Le soltaba la cuerda al perro, al demonio Dios, para que asustara a Pablo. Así nos hace. Dios permite que el enemigo nos ataque a veces para enderezar el camino, porque te está yendo chueco. Y esta palabra le dijo Dios, mira, no te voy a quitar ese daño y ese mal que te puse, para que entiendas que eres simplemente un hombre, vives en la carne. No te creas la gran cosa, como muchos. Te voy a dejar ese problema en tu vida, ese daño, ese mal, esa enfermedad, para que no te me salgas del huacal, como dicen. Ahí te voy a dejar eso. Entonces le dijo Dios, bástate mi gracia. Ya tienes la salvación, Pablo, deja de estarte quejando, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Debilite al demonio en esa área que tiene en su vida. No alimente su ego, su orgullo. No alimente su carácter. No alimente esas áreas que lo tienen, son como ataduras en su vida. Debilítelas. Entréguele eso a Dios. Es lo que está diciendo. Mis debilidades. Ya no me voy a quejar delante de Dios. Más bien me someto y aquí está, Señor, mi voluntad ante ti, Padre. ¿Cómo le hago para cruzar al siguiente nivel? Para comprender a Dios de diferente manera. Hágase humilde. Aprenda del maestro, la mansedumbre y la humildad. Pero la debilidad, si usted alimenta eso en su vida, esas áreas que no permiten que Dios siga adelante en la obra que empieza en su corazón, la estanca usted. De buena gana me gloriaré, me regocijaré más bien, esa es la conciencia renovada, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Wow! ¡Qué palabras!
Y las conocemos, pero no las citamos. Y tampoco las queremos vivir. Le digo, se paga un precio, hermano, en nuestras vidas. Se hace un sacrificio para cruzar el siguiente nivel. Como cuando miras la frontera. Es que ahora son dos barreras, ¿no? Allá en la frontera de Tijuana, Mexicali, por toda esa área. Son dos, cruzas una y te está esperando la otra más grande. Y con trabajo cruzas la primera, ahí te mueres. Y para cruzar la segunda, son barreras que hay que brincar con esfuerzo. Esas debilidades, hermanos, de la cual está hablando la palabra, es entregarle a Dios nuestra vida y decirle: Señor, ayúdame, yo no puedo. Siempre me pasa, siempre me sucede que cuando voy a comprar algo, me tienden al último. Aprende humildad. Que injustamente te ofenden, sé humilde. Que no te atienden, pues ten paciencia, espera. Y siempre me pasa y sacamos el ego. Oye, empezamos a gritar y nos sentimos mal. Porque Dios te está dando la oportunidad a que no alimentes eso en tu vida. Espera, ten paciencia, sé débil. Dice Jesucristo: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Vamos camino a una transformación y Dios quiere que seamos perfectos. En camino de la perfección hay muchas impurezas que Dios quiere limpiarnos en nuestras vidas. Si no entregamos nosotros, Dios no puede hacer nada. Como cuando decimos que si tú pones el primer paso en el camino del Señor, Dios ya te ayuda en el segundo. Y de ahí te lleva de la mano. Pero tú tomaste tu libre albedrío de poner el camino, tu pie en el camino de Dios. Así, hermanos, nosotros tenemos un propósito: perfeccionar. Ven Espíritu. Por esta serie de mensajes, Padre Santo, que nos das a través de la palabra y la enseñanza. ¿Cuántos de nosotros, Señor Padre Santo, no quisiéramos ser perfeccionados en tu palabra? Pero que a través de tu voluntad, Padre, los tiempos cambien y que en cada tiempo de la vida nosotros vayamos logrando esa perfección en nuestras vidas. Ese cambio, esa transformación de nuestra conciencia, para poder cruzar ese nivel en el cual le damos prioridad a Dios en nosotros y en nuestras vidas. Yo te pido por tu iglesia, por la iglesia Fuente de Siloé. Te pido por cada hermano, cada familia, por los hermanos que no pudieron estar, por aquellos que no estuvieron aquí, Padre Santo, que también van a escuchar el mensaje, que se lleven esa bendición en sus vidas. Pon tu mano poderosa y glorifícate, Padre Santo, Dios amado. Ayúdanos a no alimentar aquello que te desagrada,
sino más bien, Padre Santo, ir camino a la perfección en nuestras debilidades, para presentar esas áreas malas, negativas, para que tú tomes control en nosotros y que tu Espíritu Santo nos vaya instruyendo y guiando a hacer un cambio verdadero en nuestras vidas. Oh, Barabaján, Baramasai. Oh, Barabaján, Baramasai, amén, Baramasai. Venga, Baramasai, Baramasai, Baramasai. ¿Qué palabras puedo agregar al mensaje? Dice el Espíritu. No fue guiado el mensaje a través de la palabra a vuestros corazones y transmitido a vuestra mente. Mirad pues y tened cuidado, que el enemigo ha venido a robar muchas veces el mensaje en vuestro corazón. Pero asimismo muchas veces a través de vuestro ser o de vuestra desobediencia, en el cual no asimiláis la palabra que ha sido sembrada. Dejad que baje al corazón, dice el Señor. Mostrame aquello que estorba y dejadme trabajar en la obra que he empezado en vuestro corazón. Hoy yo os digo, he aquí, les doy facilidad para cruzar esa barrera, para cruzar esa línea, y asimismo seguir adelante al siguiente nivel, en el cual esté preparado vuestro corazón para recibir y asimilar los mensajes y la palabra y las revelaciones que hay en el Espíritu. A ti te digo, a ti te hablo. Hablo a la iglesia en general. Hablo a mis hijos con amor. Mirad pues que hay grandes revelaciones para vuestras vidas. Y así como os digo y os hablo a través del mensaje, ¿no es mi espíritu el que ha hablado tu vida hoy? ¿Acaso no yo uso mis siervos para hablar? ¿No sois vosotros vuestros amigos, ni mis amigos, en el cual yo os revelo? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas yo os digo, os doy facilidad y dejo una puerta abierta al rebaño para vuestras vidas, para que podáis cruzar, para que podáis atravesar esa línea, donde el enemigo ya no podrá hacerlo ni acusar nada en contra de vuestras vidas, porque estás dando prioridad a vuestra obra, dice el Señor. He aquí yo bendigo a esta iglesia, bendigo este lugar. Levante sus manos. Yahweh, dejo una bendición, porque estuve y estaré en este lugar. No sin antes dejar una bendición sobre nuestras vidas. Y vuelvo a repetir, he aquí os dejo una puerta abierta por la cual podréis pasar al siguiente nivel. Ya va valiendo más santo. Díganme, gracias